Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo 12 de Love in the Air. Vuelven las pesadillas de Sky basados en el libro. Sky. Pigun, qué coincidencia. Sky estaba asustado hasta el punto de congelarse, pero solo un minuto después se tragó su miedo aprovechando la fuerza que ha usado para defenderse a sí mismo a lo largo de los años y le preguntó con una leve sonrisa. La expresión de la otra parte estaba claramente sorprendida. Gun, así es. Hace tanto tiempo que no nos vemos que Sky se atreve a mirarme así. De un joven que lo miraba con admiración aceptando todo, ahora Sky miraba al otro con ojos fríos. Sky. Lo que sea que mire, ya no se trata de ti. Sky dijo con frialdad. Aunque sintió que el área de sus pies se estaba hundiendo hasta caer en cualquier momento, se mantuvo firme. Tal vez porque sabía que a solo un camión contenedor de distancia había un hombre que podía protegerlo, aunque ahora está compitiendo. Él solo está aquí, así que no tengas miedo. Pie-Pie no dejará que nadie te lastime. Sky se consuela a sí mismo mirando a la persona sin una expresión de emoción para ocultar el hecho de que la pesadilla aún lo perseguía. Gun, pensé que había jugado hasta romperte, pero Pie pudo arreglarte y regresarte mejor que antes. Anteriormente, Sky fingía que no le importaba, pero ahora se puso pálido al escuchar el nombre del otro hombre. Este bastardo me está diciendo que conoce a Pie. A pesar de que esa historia fue hace mucho tiempo y aunque le dijo a Pie que algún día se lo contaría, Sky sabía que no había forma de contarle lo que sucedió ese día a su novio. ¿Qué va a pensar? ¿Mirará lo sucio que está para ser humillado así? Sky, como me veo no es asunto tuyo. El joven aún logró controlar su cordura y dijo en un tono tranquilo, como si nunca hubieran estado juntos. Pero eso no pudo borrar la sonrisa de la otra persona. La otra parte parecía satisfecha e interesada. Eso hizo temblar a Sky aún más. Gun, pareces confiado, ahora que eres el chico de Pie. Sky, entonces, ¿por qué no debería tener confianza? Gun, no olvides que fui yo quien te dijo la ubicación de este circuito de carreras. Sky, lo dijiste a cambio de lo que me hiciste. Gun, se mantuvo en silencio. La sonrisa en su rostro había desaparecido, pero en su lugar fue reemplazada por la risa. Sky, ¿ya te has reído lo suficiente? Gun, ¿crees que realmente habla en serio contigo? Sky, no me llames por mi nombre. El joven gritó en su cabeza, pero no dijo nada. Frunció los labios porque su cerebro le reflejaba la pregunta de la otra persona de un lado a otro. ¿Habla Pie en serio con él? Una vez más, el miedo se apoderó de su corazón. Gun, conozco muy bien a Pie. Él tiene una personalidad que no es diferente a la mía. Ya sabes. Sky, él es diferente. Pie no es tan malo como tú. Sky, lo siento, no tengo tiempo para hablar contigo. A pesar de haber tenido el control de su conciencia todo el tiempo, las manos de Sky están temblando ahora. Gun, está bien, hablemos más tarde. Pie y yo somos muy cercanos, nos volveremos a ver de todos modos. Gun dio un paso atrás, rindiéndose fácilmente, lo que era extraño, pero a Sky no le importaba. El joven se apresuró a dar un largo paso hacia el auto, abriéndolo, agarra el teléfono hasta que se da cuenta de que todo su cuerpo temblaba. Gun, te enseñé que la seriedad es aburrida. Nadie te tomará en serio, Sky. El joven apretó sus manos con fuerza sobre su pecho, sintiendo que le faltaba aire. No, Pie no se andaba con tonterías ni juega conmigo. No, de ninguna manera. No solo tenía dolor de cabeza, ahora veía todo borroso. La presión era tan intensa que casi vomitó la comida que tuvo esta noche cuando fue a celebrar con sus amigos. Pero Sky aún caminaba conscientemente hacia Rain con el rostro más pálido que el papel. Sky, Rain. Oye, ¿dónde has estado durante tanto tiempo? Iba a buscarte. ¿Qué te pasa? Cuando tocó el hombro de su amigo, Rain se dio la vuelta con una sonrisa alegre, pero esa sonrisa desapareció instantáneamente y fue reemplazada por la sorpresa. Rain, tu cara está muy pálida. Sky, no es nada. Sky, regresaré primero, no me siento bien. Rain, ¿estás bien? Hay un hospital en la calle de al lado, voy a llevarte allí. Sky, no, simplemente no dormí lo suficiente. Bueno, ya sabes que cuando no hay que hacer ningún trabajo para los profesores no me relajo demasiado. No dormí lo suficiente anoche.
Sky dijo casualmente porque quería irse de este lugar lo más rápido posible, aunque sus ojos miraron hacia el otro lado de la calle y luego vio a Pai hablando con alguien que